Ya está conmigo el gran Ramiro Aguilar Torres. Qué bacán que es tener a Ramiro. Cuéntame un chance, déjame ver. Aquí estamos. Esa es. A ver, no lo voy a poner a Ramiro de inmediato porque yo no quiero dejar pasar más tiempo para analizar esto. Querido Ramiro, qué gusto tenerte nuevamente en la contra. Sabes que es tu casa, sabes el placer que nos da conversar contigo. Hola Fernando, un abrazo muy, muy grande a todas las personas que nos oyen, a Gelitz, a todo el equipo, a ti. Y igual que todos, pues, o sea, he hecho gabardina. Sí. Nada que se destaque mucho. Para el anecdotario algunas cosas, pero para sacar en blanco y negro sobre el final alguien que hubiera podido destacarse por sobre el resto, lo decíamos con Pedro Donoso, para mí al menos no. No, pero yo creo que hay muchas cosas que sacar en limpio, Fernando. O sea, olvidémonos de los personajes y quedémonos con el libreto, con el guión. ¿Ya? En la primera parte del debate, que un poco con Sorna, decía yo, parecía un cóctel en el Club de la Unión, donde los socios del Club de la Unión, Kronfle, Novoa, el de Creo, ¿cómo se llama? Tabaqui, Cucalón, estaban brindando en el Club de la Unión por la futura encarcelación masiva de adolescentes, porque así se abrió el debate. Ojo. Y los mismos... Me proponía Pedro Donoso algo que yo anoche, te digo la verdad, pasé, disculpa de la interrupción, querido Ramiro, pero es interesante por lo que acabas de decir. Me proponía Pedro Donoso hace un momento y yo lo dejé pasar anoche, que incluso la pregunta propone una circunstancia inconstitucional, que no debió ni siquiera ser una pregunta que se le plantee a los candidatos, justamente porque lo que está planteando es un endurecimiento de pena que tiene que pasar por otros procesos. Claro, lo que se les planteaba es el incremento de la reducción de la edad penal. O sea, si usted tiene un adolescente de 15, 16 años, le mete preso como a cualquier adulto, y estos gatos festejaban, decían que sí, y así se abre el debate. Es decir, el debate, la gran tragedia nacional, se abre con un brindis de los 4 socios del Club de la Unión por el encarcelamiento de adolescentes. Y al mismo tiempo, todos de una manera ruinosamente servil, todos estos 4 que te estoy mencionando, decían a las Fuerzas Armadas tranquilos, vamos a proteger a sus familias, les vamos a dar seguro, les vamos a respaldar. O sea, chorreaba fascismo la primera parte del debate. Con un Jorge Escala totalmente fuera de lugar, es decir, un hombre extraviado en el contexto, un tipo de la política del siglo pasado. Si hubiera tenido un cenicero, la cosa se ponía buena, querido Ramiro. Exacto, del siglo pasado, exactamente. Y el Jairala como maestro de ceremonias, o sea, Jairala muy mal. Yo de Jairala esperaba un performance un poco más interesante por su vida de comunicador, muy malo, muy flojo, igual en el mismo discurso sino que él ya no es socio del Club de la Unión. Y Tillería impresentable, o sea, el pobre tipo sí es una vergüenza completa desde ese humorcito tontón de vamos a trabajar como chinos. Oye, ¿te imaginas eso en un debate presidencial? Y Cueva totalmente fuera de foco, más bien tratando de lucir a su vicepresidenta, a la señora Cristina Reyes. Pero yo me quedo, olvídate de los personajes, yo me quedo con el discurso. O sea, el discurso. Y Novoa, déjame decirte que Novoa, inseguro, muy arrogante, cancherísimo, muy, muy guapo, como dicen los argentinos. O sea, por último, sobrándole el tiempo, ¿no? O sea, dando una respuesta así medio telegráfica. Pero yo le vi al hombre en el fondo, inconsistente y muy arrogante. Cuando le mandan esa pregunta de mala leche, oiga, dígame los nombres de los 4 niños, porque ahí no importan los nombres solamente, mi querido Fernando, sino la brutalidad que está viviendo el país. O sea, ese mismo día, en la madrugada, habían matado un bebé de 5 meses en Manta.
Y Noboa dice, no, eso no es pregunta. Oiga, compadre, es una pregunta porque usted tiene que saber la identidad de 4 menores que fueron desaparecidos, torturados por las Fuerzas Armadas que usted comanda. Y con arrogancia dijo, no, eso no es pregunta. Y pudo ser igual de arrogante, pero respondiendo la pregunta. Pero por supuesto. Porque pudo decir, sí, se llaman Josué, Ismael, Saúl y Steven, pero ahora hablemos de lo que ocasiona esto y salir del paso con ello, respondiendo antes la pregunta. Sin embargo, se negó a hacer. Claro, con una arrogancia tenebrosa. Porque junta todo, mi querido Fernando. O sea, estos gatos, los del primer bloque, eran los candidatos de las Fuerzas Armadas. Ahí no había ni Creo, ni ADN, ni socialcristianos, no había nada. Ahí habían 4 pelucones, socios del Club de la Unión, Cronfle, Cucalón, Noboa y Tabaqui, brindando con arrogancia, alabando a las Fuerzas Armadas, escala fuera de lugar completamente, y Jairala haciéndoles el mismo discurso, y los otros 2 gatos, Tillería y Cueva, perdidos en su tontería. Oye, me planteo ahí para preguntarte si eso es lo que reclamamos como sociedad y como electorado, porque es al menos peculiar que en un primer grupo de 7, 8 candidatos participen todos desarrollando lógicas belicistas como propuesta para la sociedad que los escucha, querido Ramiro. Es eso lo que reclamamos, eso es lo que estamos deseando los votantes al punto en que llegan nuestros candidatos a buscar nuestros votos con esa propuesta. Sin duda, pero eso armó el Consejo Nacional Electoral. Pues. O sea, ¿qué clase de Consejo Nacional Electoral abre un debate sobre la gran crisis nacional proponiendo que se reduzca la edad penal de los adolescentes? Y te voy a decir una cosa, Fernando, brutal, pero tengo que decirla porque la tengo aquí atrancada en la garganta. Si a esos 4 pelucones, socios del Club de la Unión, de Cronfle, Cucalón, Tabaqui y Noboa, les habrías preguntado, oiga, ¿usted está de acuerdo con el aborto? Con el aborto. Porque el aborto es un tema de seguridad, de salud pública en el Ecuador, de salud pública. El embarazo adolescente es altísimo en condiciones de extrema pobreza. ¿Está de acuerdo con el aborto? Habrían dicho, no, somos pro vida, defendemos la vida. Ok, entonces usted defiende la vida de un niño que está queriendo tener un futuro, y a ese niño cuando comete un error le acaba el futuro encarcelándole como adulto. No sea pendejo, no sea farsante. Porque entonces su rezo, su provida, su cadenita de oro con el crucifijo en la garganta, ¿hasta dónde van? Hasta que se asegure de que ese niño pobre, marginal, al que le querían ayer dar, Fernando, música, pintura, canchita de fútbol, pero nadie te habló de educación, nadie te habló de oportunidades laborales, nadie te habló de repatriar a la familia porque hay una ruptura familiar producto de la migración. A mí me extraña mucho eso, y de verdad te lo digo, te lo planteo como una duda personal muy profunda, y es que me parece que los graves temas, o al menos tal vez yo estoy confundido, tal vez yo vivo en Saturno y en una burbuja, querido Ramiro, pero los temas que a mí me parecen de grave incidencia nacional, aquellos que abonan realmente a que sintamos que vivimos un desastre, no fueron puestos sobre la mesa ayer, y más bien se derivaron hacia otros temas, como decíamos, esta política belicista, esta idea de agravar las penas, esta idea de un Estado castigador. Se proponen ideas que en otro momento de la historia hubieran sido duramente contrastadas, como esta idea del Estado mínimo, etcétera, etcétera, pero escapan permanentemente de las cosas que la gente en un barrio popular debe vivir día a día para transitar por su día y llegar a salvo a su casa en la noche. Tal vez yo estoy equivocado, Ramiro, pero es la impresión que me deja. No estás equivocado. Y en el segundo bloque de candidatos, donde supone que tenías que agrupar, digamos, que a las voces de los presidenciables más fuertes del progresismo, tampoco encontraste nada. Es decir, encontraste una pelea pactada entre Granja
entre esta señora Andrea González, entre Saquicela, con la candidata Lucía, como es Luisa González de la Revolución Ciudadana, y ni siquiera por ella, sino por Correa. ¿Sí? Es triste que el eje de un debate se sostenga en base a un presidente que no está hace 8 años, Ramiro. Exacto. Y que además tenga el progresismo, en su voz más fuerte, que es la señora Luisa González, que utilizar buena parte del tiempo en defenderse de que no es corrupto, de que no es narco, de que no es delincuente. Y claro, la señora se defiende bien, porque los ataques fueron más bien bajos, pero el Ecuador no puede terminar de vivir esta pesadilla de correísmo, anticorreísmo, porque no le dejan, porque no le permiten. Y cuando alguien quiere plantear un escenario distinto, llamémosle así, el tema de la política macroeconómica, el tema de las relaciones con el fondo, el tema de que hay un programa de ajuste que nos tiene muy complicados desde el 2017, con el tema del decrecimiento del Producto Interno Bruto, dicho por el propio Banco Central en los últimos 6 meses de cerca del 2.3%, es decir, que nos estamos reduciendo. Quizá quien lo trató de plantear fue Leonidas Issa, pero el hombre nunca tuvo contexto. O sea, siempre que él planteaba el tema económico, ya la discusión no estaba en el tema económico. Cuando el hombre planteaba el tema de seguridad, la discusión ya no estaba en el tema de seguridad. Cuando el hombre plantea, y después, claro, terminó victimizándose, es decir, a mí me gusta ser pobre, a mí me gusta andar a pie. No, no, señor Issa, ese no es del punto. O sea, nadie quiere un Cristo, ni nadie quiere un santo flagelándose en una campaña electoral. Entonces, mira lo que pasó del otro lado en el segundo bloque. Una señora González ocupando su tiempo en defenderse de los ataques arteros de Granja, de la señora Andrea González, de Saquicela, y los otros encargándose de atacar a la señora González. Issa fuera de contexto completamente. Rabascal desaparecido, pero completamente desaparecido. Y entonces tienes un balance al final del debate, una sensación de que no ha de ser justo que 18 millones de ecuatorianos no podamos poner algo mejor en la noche de ayer. Claro. Y es lo que reclamaba. Y justo antes de que entres, yo decía, va a ser la 4ª elección seguida de que a la segunda vuelta vamos a ir todos a votar con quienes lleven el voto definido, deseando que ojalá el candidato por el que ya definieron su voto fuera mejor, fuera una alternativa mejor. Y esto al final es un mal que se viene sosteniendo, Ramiro, elección tras elección. Y bien decías tú, no dejan ni siquiera a los políticos nuevos, a los nuevos ingresos al universo de la política, escapar de ello. Hace un momento conversábamos con una candidata asambleísta y yo le decía, mira, está lindísimo hablar de las propuestas legislativas, pero el problema es que vas a llegar a una asamblea que luego se va a parar 2 meses en discutir si es que hay que llevar a cabo o no el juicio político a tal o cual, o si es que hay que bajarse a tal o cual presidente de la asamblea. Entonces, si el Caldero está dispuesto para ello, ¿qué alternativas tenemos para una tercera vía, querido Ramiro, cuando todo lo que se dispone invita a que sea este el tono? Pero es que no hay tercera vía, pues. O sea, yo quisiera una tercera vía, porque te digo, estoy mamado completamente de que esta cuestión de correísmo, anticorreísmo esté destruyendo el país todos los días, y que la gente que está totalmente onulada por el odio siga con la misma cantaleta. Estoy completamente mamado, pero ¿cuál es la tercera vía? O sea, yo no vi en la noche de ayer un candidato que pueda, digamos, que captar las expectativas de la gente. Volviendo a tu repaso de los debates anteriores. En el 2021 tenías tú un candidato como Javier Herbas, recuerda tú, que de pronto quedó, me parece que tercero o cuarto. Cuarto después de ya. Y la gente un poco decía, vamos a ver si le apostamos a Herbas después. Después de Herbas cambió de partido, se evaporó, hoy no existe Herbas. No existe. En la elección del 23 tuviste 2 candidatos que estaban ahí, que pudieron haber tenido más rodaje. Topic, que hoy ya no está. Y el propio Noboa, pero el propio Noboa en una dinámica distinta. Si tú ves el comportamiento de Daniel Noboa en el debate del 23,
y ves el comportamiento del presidente Noboa en el debate del 25, ves dos personas completamente distintas. En el discurso, en la forma de afrontar los temas, en la actitud frente a las cámaras, en la dinámica con los demás candidatos. Son dos personas distintas. El ejercicio del poder convirtió a Daniel Noboa en otra persona. Y ese ejercicio del poder de la otra persona, porque no es la primera vez que un presidente en funciones está haciendo campaña, es decir, finalmente Correa lo hizo el 2015. No es eso, es que no tienes una voz. O sea, a los otros candidatos les falta potencia en su voz. Y ¿Vale? más que propuestas, porque todo el mundo dice hay que hacer las propuestas. No, yo no creo que sea el momento de las propuestas, sino de cómo pienso. Es decir, a ver, soy un hombre que cree, o una mujer que creo en la economía social de mercado, o creo abiertamente en el neoliberalismo. Soy una persona que creo que se debe ampliar los derechos o se debe restringir los derechos. Soy una persona que creo en la prestación de servicios públicos fuerte, con un Estado eficiente que haga lo público mejor que lo privado, o creo que hay que destruir el Estado. Eso estuvo ausente del debate de ayer. Ausente completamente. Y es lo que me interesa saber como ciudadano. Oye, ausente en profundidad, pero por ejemplo, Tillería habló digamos, puso en la mesa políticas profundamente liberales. Creo que fueron de alguna manera recogidas parcialmente por el candidato Cueva, por el candidato Gómez. Es decir, en algún punto esta idea que ha venido además construyéndose alrededor de la región del Estado mínimo propuesta en debate, ya es parte de la discusión política, Ramiro, o te parece que fue muy ligero el paso por ahí. Muy ligero completamente, porque un paso de un Estado mínimo sin decirle al país, oiga, el Estado mínimo es lo que tenemos hoy. O sea, no está. Moreno, Lazo y Noboa han reducido el Estado. Entonces, oiga, ¿cómo reduzco más? ¿Me explico? ¿Qué solución le doy a los enfermos que están yendo que necesitan diálisis? ¿Qué solución les doy a las personas que necesitan educación? Y vuelvo al tema inicial, Fernando. O sea, al niño que es cooptado por las bandas, estos sinvergüenzas, pelucones, perdóname que me exprese así, querían darle arte, enseñarle oficios, que sea carpintero, que sea plomero. Nadie habló de educación superior, nadie habló del fortalecimiento de la educación secundaria. ¿Cómo le haces a ese niño de 13 años pensar, si me meto a la banda, entonces ya no voy a ser médico? Exacto, pero nadie te habló de la posibilidad de que sea médico, pues te hablaron de la posibilidad de que sea trompetista, de que sea bailarín, de que hay actividades extracurriculares. Quédate con esa palabrita. Sí. Todos estos ñatos hablaron de actividades extracurriculares, cuando a mí no me importa lo extracurricular, a mí me interesa lo curricular, pues, es decir, la Qué buen apunte, buen apunte, Ramiro, sí, es un gran apunte. Es un gran apunte porque sabes que además nadie habló justamente de eso, ¿no? De devolverle al niño en su identidad el sueño de la posibilidad de ser un profesional, de hacer ese tránsito social, ese tránsito socioeconómico hacia arriba, que luce bastante imposible hoy, Ramiro. Pero es que creo yo que en general se habló muy poco para la gente. Define algo un escenario como el debate de ayer, donde, de nuevo, creo yo que para la gente, para la gente que esperaba alguna sugerencia de respuesta a sus necesidades y a sus reclamos, hubo muy poco. Porque los candidatos piensan de la gente muy mal. O sea, el candidato cree que el auditorio es tonto. Por eso tenías tú a un Tabaqui que decía que tiene 3 manos, ¿no? Una mano para actuar, otra mano para... Una mano inteligente, una mano... El hombre de las 3 manos. Tenías un general Arauz vestido como mesero de un chifa.
disfrazado como general. Supongo que esa quería ser la idea inicial, ¿no? Que vaya con las charreteras. Terminó O algo de siendo... parada, ¿no? Exactamente. Terminó siendo mesero luchino. Tienes un plan plomo. Imagínate lo que es que un candidato diga voy a hacer plan plomo. El mismo Tabaqui creo que dijo voy a gastarme $200 millones en 20 días con 2,000 hombres para sacarles la madre a los delincuentes. El otro, ese pobre hombre de Saquicela, el plan hocico. A ver, si es que los candidatos que plantean esas cosas, es que los candidatos piensan muy mal del elector, pues. O sea, creen que el elector es un pendejo y hay que decirle cualquier cosa. Por eso estoy enojado, por eso yo creo que la mayoría del pueblo ecuatoriano está muy enojado después del debate, porque se siente ofendido. Oye, estos 16 gatos quieren gobernar y proponen eso como si fuéramos tontos. Ahora, vamos a los objetivos que se plantearon cada uno de ellos, y esto lo conversábamos hace momentos con Pedro Donoso. Alguien salió habiendo cumplido su objetivo, es decir, con sus equipos de trabajo fueron a determinada cosa y al final pudieron hacer check al terminar el debate. Novoa. No. Pero sin duda, Novoa no perdió un solo voto. No perdió un voto. O sea, Novoa entró con la cantidad de votos y con la posibilidad de entrar en segunda vuelta, tal cual, y salió igualito. Pese a la arrogancia, pese a no saber los nombres de las víctimas, pese a hablar desde la distancia, casi él hablaba. Te voy a hacer otra comparación. Parecía que Novoa hablaba tras una cámara de Gesell. O sea, que no tenía ni auditorio, ni cámaras. Él estaba hablándole a un espejo, a una cámara de Gesell. Y nosotros, atrás de la cámara de Gesell, viendo cómo el gato se desenvolvía medio tenebrosamente, ¿no? Complicado. Ahora, esta apatía, esta medio apatía displicente que muestra Novoa, es calculada. Es para hacer una separación entre su imagen y la de la política, esa vieja, esa desagradable, a la que ahora le obligan a estar, pero ya dejamos claro que esto es prerrogativa del presidente, porque el presidente cumple con las leyes que le gustan o con las leyes que le parecen justas, ¿no? Porque él es un héroe contra todo lo que está establecido desde antes, sea esto ley, sea esto discurso político, sea esto debate. Esa apatía medio displicente con lo que estaba sucediendo es calculada para conseguir esta otra idea que te menciono. No, yo creo que es más bien el verdadero Novoa. Por eso que yo te decía, son dos personas distintas. El Novoa del 2023, que va al primer debate a pocos días de la muerte de Villavicencio y que tenía una intención de voto de un 6%, no tenía en la cabeza ser presidente de la República. Entonces el tipo llega al debate, hace lo que sus equipos de campaña le dicen que haga, súmale la muerte de Villavicencio y termina en segunda vuelta. En el debate de la segunda vuelta el tipo sabía que era presidente, entonces iba mucho más tranquilo y sabía lo que la gente quería escuchar. Pero hoy tienes un presidente que jugó con el tema de ir o no al debate, que ha jugado con el tema de su licencia, que ha encargado la vicepresidencia a quien le dio la gana. Y llega al debate y responde desde la actitud de la Cámara de Gesell, ¿no? Es decir, yo hablo para mí mismo. Pero si tú me preguntas, ¿eso dañó la imagen de Novoa? No, porque la derecha, que es básicamente el nicho fuerte de votación de Novoa, no tiene por qué cambiar de presidente. Es decir, si yo tengo a Cucalón, a Kronfle, a Tabaqui y a Novoa, y todos me plantean básicamente lo mismo, voto por Novoa y no disperso el voto de la derecha y me aseguro de ganar. Entonces Novoa voto por Novoa y me ahorro la mudanza. Me ahorro la mudanza, exactamente. Y del otro lado, y yo creo que Luisa González, si bien la señora tiene, a ver, le han preparado para el debate desde el 2023, es decir, ya está muy aplomada, pero tampoco gana un voto. O sea, no logra la Revolución Ciudadana, y esto es claro, Fernando, no logra ni el correísmo ni la Revolución Ciudadana quitarse el INRI de que son el grupo político corrupto que trajo el narcotráfico al Ecuador, que destruyó la educación, que destruyó los valores nacionales, que ha hecho que los niños sean sicarios. No logran romper ese esquema. Y yo creo que su equipo de campaña, pensando en el debate a segunda vuelta, porque habrá segunda vuelta, tiene que romperse la cabeza en ese tema.
Porque está claro que el gobierno de Correa fue un gobierno de tecnócratas, que hizo obra pública, que administraba mejor el país. Todo eso está claro. Pero al elector que se va a ver frente a la papeleta, lo que le preocupa es, ¿estos ñatos fueron o no fueron los que trajeron el narcotráfico y la corrupción al Ecuador? Y no logran zafarse del tema. Entonces, la señora González, su equipo de campaña, yo si fuera parte yo del equipo de la campaña de la señora González, no estaría conforme porque no sumo votos. Y estoy la elección es del 9 de febrero, estoy a menos de 20 días. Y si yo gano la primera vuelta, como efectivamente el correísmo ha ganado la primera vuelta a las elecciones del 2017, las del 2021 y las del 2023, no le alcanza para la segunda. Entonces, cruzando esas lógicas, querido Ramiro, cruzando esas lógicas, ¿Luisa González pierde votos o Daniel Noboa gana votos? En el debate ni el uno pierde ni la otra gana. Pues. O sea, salimos del debate como entramos, pero cabreados. Los que vimos del debate. O sea, entramos como salimos. Cabreados. Estos cojudos, ¿qué es lo mejor que podemos poner estos 16 cojudos ahí? Claro. No se mueve nada ahí, Ramiro, pero no se mueve nada tampoco en ningún otro lado. Es decir, no podemos decir, ¿sabes qué? De esta situación estática en la que se mantienen los dos liderazgos, en el medio, esos que tal vez fueron los que pusieron a Noboa en segunda vuelta en el 2023, tampoco parece que haya alguien capturando el liderazgo ahí. No se movió nada. Nada. Y de hecho, por eso te digo, Leonidas Issa, que yo pensé que iba a tener un mejor rendimiento, que ayer estuvo perdido completamente. O sea, el hombre es un candidato sin contexto. Y claro, también notas eso en su propia campaña electoral. Es un candidato sin contexto. El contexto de un candidato te lo da la campaña. Él no tiene contexto. Él está anclado a los votos firmes de la CONAIE de Sierra Centro y Sur, que serán los electores de segunda vuelta, y que le alcanzarán quizá para que él tenga un 7% en la votación nacional. Pero no cambia nada, pues, o sea, ¿cuál sería la diferencia con Issa candidato o sin Issa candidato? Ninguna. Absolutamente ninguna. Y te invito a hacer otra reflexión, Fernando, a propósito de esto. Muchos de los que van a votar por la señora González, les invito a que hagan se hagan esta reflexión. ¿Votarían ustedes por la señora González si la señora González no fuera candidata al correísmo? Lo que te decía hace un momento, ¿no? Los que van a votar por Noboa, ¿votarían por Noboa si no fuera el único candidato, digamos, que puede evitar que el correísmo vaya a que gane la presidencia? Y entonces nos damos cuenta, Fernando, que lo que piense la señora Luisa González no importa mucho, que lo que piense el señor Daniel Noboa no importa mucho, que desgraciadamente en el país sigue importando de una manera pero totalmente enferma y terminal quién es correísta y quién no es correísta. Oye, pero le ha faltado fuerza también a la propia Luisa González y desde la campaña anterior y en todo lo que ha venido siendo la construcción de su imagen pública para decir, a ver, señores, yo no soy Correa. Porque al final del día lo que está es en el paredón donde recibe todos los golpes para Correa, trata de esquivarlos y trata de decir, no, mentira, Correa no es así, no, mentira, pero en ningún momento ha dado un golpe en la mesa diciendo, ¿sabes qué? Yo me llamo Luisa González, yo no soy Correa, escucho a Correa, respeto a Correa, el liderazgo de mi partido es tradicionalmente Correa, pero yo voy a ser la nueva presidenta de este partido, así que a mí me trata como Luisa González. Eso no se ha dicho, o no con la suficiente fuerza. Tan no se hace, Fernando, que cuando Pedrito Granja, ya totalmente libre de las ataduras del falso izquierdismo, le dice, oiga, ¿y usted qué hizo? Pues con la narcovalija que le metieron ahí como 50 toneladas y la mandaron a Italia, usted va a seguir en el tema del narcotráfico, muy al estilo de Granja, ¿no? Y Luisa González responde, usted que habla de la Dirección de Investigación Criminal de Italia, que no se da cuenta que ya condenaron a los que llevaron la droga en la narcovalija, que no fueron los de nuestro gobierno. Fíjate en la respuesta de Luisa González. Mi gobierno. Exacto, nunca hizo la diferencia. Nunca, jamás hizo la diferencia. O sea, ella tiene una lealtad quizá exacerbada, hiperbolizada, pero tenía que haber hecho la diferencia. Oiga, eso pasó en el gobierno de Rafael Correa
la justicia resolvió, las autoridades italianas resolvieron. Yo me llamo Luisa González. Un poco lo que ha hecho o ha tratado de hacer con mucha fuerza y lo logró Claudia Sheinbaum después de ser la candidata de Andrés Manuel López Obrador. Exactamente. Sí. Oiga, yo soy, y además cuenta también ahí que la formación académica de la señora Claudia Sheinbaum, presidenta de México, es enorme versus la formación académica que tiene la señora Luisa González. Eso es lo que le impide a la señora adoptar un rol de candidata. Esa respuesta que le da a Pedro Granja es fatal, pues, porque es nuestro gobierno. Entonces el electorado decía, ahí está. Yo no voy a caer en la estupidez, Ramiro, de proponer un correísmo sin Correa, porque básicamente no creo que sea posible algo así. Pero sí pienso que existe desde la Revolución Ciudadana la necesidad de trascender a Correa como el único referente y como la única fuente de toda fuente validadora al final, fuente o validador de toda propuesta o el receptor de todos los ataques. ¿Qué es lo que al final termina sucediendo con Claudia Sheinbaum? Es decir, trasciende la personalidad de López Obrador y empieza a mostrarse muy inmediatamente otros elementos muy distintos, cercanos al ideológico, pero distintos en las personalidades. ¿Le ha faltado fuerza a la Revolución Ciudadana para construir un candidato que represente eso? Sí, porque Rafael Correa no entiende que él está fuera del país desde el año 2017, que este es otro Ecuador, y que él ya no aporta. Pero la Revolución Ciudadana tiene miedo a enfrentar la campaña sin un Correa militante, porque tiene miedo a perder el voto duro de la Revolución Ciudadana. Y ese es precisamente su gran drama, que no se atreven a prescindir de Correa desde el punto de vista de la locuacidad del expresidente en Twitter. Y eso no permite que Luisa González se posicione. Y Correa tiene miedo a dejarles solos para que no ganen, porque a la final, mi querido Fernando, aquí se juega la última hora de Correa. O sea, si pierden esta elección presidencial, se van a evaporar. Y el gran reto no es un correísmo sin Correa. El gran reto es un progresismo sin el correísmo. O con el correísmo, pero entendido no como el titular del copyright del progresismo. Pero tampoco veo en los alrededores del progresismo una voluntad y un candidato o candidata que quiera tomar la bandera del progresismo con el valor de decirle al correísmo, señores, ustedes ya cumplieron un rol histórico, pero no tienen por qué imponer presidente, porque a la final terminan distorsionando la elección. O sea, es tanta la gente que no quiere al correísmo, tiene tanta reacción que le impide crecer. Y con eso impide crecer al progresismo y nos condena a vivir bajo un régimen neoliberal. El ejercicio que se hizo de unidad de las izquierdas contenía esta discusión, Ramiro, porque por un lado el correísmo decía, mira, yo voy a la mesa, pero voy con mis votos, y aquel que tiene los votos es el que tiene los candidatos, de alguna manera marcando un área en la que ellos podrían participar en construcciones comunes. Por otro lado, y desde fuera se planteaba esta idea que tú me acabas de plantear, ¿no? Oigan, ya ustedes no son los que pueden llevar o no tienen al final la legitimidad de todos los progresismos para llevar la bandera que nos represente a todos. Esa discusión tiene al final un fin, o podríamos llevarla en espiral y en loop infinito hasta ad nauseam, y hasta que por alguna suerte de acto de, no sé, ¿no? de casualidad termine cambiando el escenario. Es que, a ver, el hecho de que el correísmo se apoderó durante muchos años, legítimamente, desde luego, porque fue un proceso electoral de las banderas de la izquierda, hace que el país se polarice. Y entonces, tú no tienes en este momento en el Ecuador, Fernando, corrígeme, yo no lo veo, pero tú no tienes un espacio donde la socialdemocracia, donde los que creemos en la economía social de mercado
pero también necesitamos un Estado que intervenga y reduzca las desigualdades. Los que creemos en los derechos de las personas podamos expresarnos, porque inmediatamente te dicen correísta y el correísmo te dice tibio. Sin socialdemocracia, o sea, sin ese espacio intermedio, sin un centro izquierda un poco para ir poniendo las cosas en el cuadrante ideológico, el Estado se polariza y ahí funciona el miedo. Y no es desde ahí, desde donde propone Carlos Rabascal, Ramiro. O sea, Carlos Rabascal desde la izquierda democrática, pero la izquierda democrática ya no tiene fuerza. Además, Carlos tuvo ahí un pecado brutal y es meterse en un partido que no le quería ni de candidato. Y eso tú lo sientes en la campaña y sientes en el discurso de Carlos. Ayer Carlos no existió en el debate. O sea, yo lo que decía al inicio es que, digamos, tú veías en personajes como Jimmy o como Carlos, gente tradicionalmente y con mucha experiencia y muy entera para dirigirse ante las cámaras y para explicar pero salieron con lo justito. Yo no vi realmente en ninguno de los dos. Claro, la experiencia está ahí, se expresan muy bien, se desenvuelven muy bien en un escenario, pero más allá de eso me parece que salieron con lo justo, no me parecieron que destacaran. Totalmente de acuerdo contigo. ¿Y por qué? Porque se quedan sin voz. ¿Y por qué se quedan sin voz? Porque lo que tienen que decir, ya lo está diciendo la señora Luisa González, y lo que tienen que decir en términos de seguridad ya lo está diciendo la derecha. Entonces, la gran pregunta que yo me haría en la campaña de Carlos Rabascal, por ejemplo, o en la del propio Geral, es, bueno, nuestra voz, ¿cómo suena? ¿Qué tiene que decir? ¿A quién le hablo? ¿A quién le hablo? Exacto. ¿A quién le hablo? Isa, que tiene digamos que un auditorio cautivo, ¿no es cierto? Él habla desde la Tacunga hasta el Cañar, hizo lo justo, pero no le alcanzó sino para hablar a ese auditorio cautivo. Y te repito, el resto de personas, los ecuatorianos que no tenemos una militancia correísta y los que no son fachos de derecha, se quedaron ayer con el plato vacío. O sea, para ellos no llegó el menú. El menú era para la extrema derecha violenta, militarizada, guerrerista, y para el correísmo militante que se defendió a puño limpio de las agresiones por el tema del narcotráfico y la corrupción. Sí, para ellos se sirvió el menú, pero Rabascal, Jair Ala, Isa y demás, oye, no tuvieron voz. Ahora, crucemos la calle, porque también yo no puedo decir, ¿sabes qué? A Cocalón le fue mal. No, pero no se puede decir tampoco del otro lado de la calle, en la otra orilla, ya sobre la derecha, que le fue bien. O sea, yo también siento que salió con lo justo. Lo mismo Tabaqui, si nos planteamos en que su misión era rescatar a un partido moribundo, tal vez consiguió su objetivo, pero ¿y estuvo mal? No estuvo mal. Salió con lo justo. Me refiero a no estuvo mal en cuanto a expresión, me refiero a no estuvo mal en cuanto, digamos, no estoy haciendo una valoración de su idea, que creo que es evidente que no las comparto, pero también me parece que salieron con lo justo. Y en ese ejercicio terminas también por ver posturas como la de Andrea González Nader, que yo de nuevo pregunto, ¿a quién le habla? ¿Cuál era su propósito? ¿A quién le está hablando la derecha? Esta derecha que tú ves representada principalmente en el primer grupo, pero en el segundo grupo también con una muy rabiosa Andrea González que toma representación en una segunda etapa. Para mí no queda ni menor duda. La primera derecha, la derecha del bloque 1, le habló a las Fuerzas Armadas y le habló al anticorreísmo puro y duro. La señora González, que estaba en el segundo bloque, le habló al fantasma de Villavicencio. O sea, la señora González hizo un ejercicio de Ouija y con un discurso del año 2023, o sea, probablemente así habría hablado Villavicencio si llegaba vivo al debate de la primera vuelta del 23. Pero estamos en el 25 y Villavicencio está muerto. Y a nadie le ha importado hasta ahora en serio buscar quiénes mataron a Villavicencio. Entonces la señora González le hablaba al espectro de Villavicencio.
a las viudas de Villavicencio que se extinguieron con la votación del 2023 con Zurita, pero esas viudas ya no están, esas viudas están ahora vueltas a casar con Noboa. Esta es la gran pregunta. ¿Hay cosecha ahí? Porque va a buscar fruta Cucalón, va a buscar fruta Tabaqui, va a buscar fruta el propio Arauz con su discurso de los mandos para el cielo. Va a buscar fruta Saquicela, va a buscar fruta Andrea González. Hay fruta para todos, hay para que alguien crezca, hay para que alguien levante desde ahí. No. ¿Y sabes por qué no hay? Porque Noboa fue el que invadió la Embajada de México, porque Noboa es el que tiene a Glass encarcelado en unas condiciones terribles en La Roca. Entonces, ¿por qué habría yo de cambiar a Noboa si soy de derecha? Si el tipo ya está en la presidencia. Por eso es que la respuesta a tu pregunta, Fernando, de a Cucalón no le va mal. No, no les va mal. No les va mal en términos escénicos, me refiero. Exactamente. En términos escénicos actúan y recitan el guión, pero al público no le gusta la película. ¿Por qué? Porque la película que el público está viendo de extrema derecha y le gusta es la película de Noboa. ¿Y para qué va a cambiar un presidente? ¿Para qué va a arriesgar votar en Cucalón si ese voto dado a Cucalón puede significar que Luisa llegue en una sola vuelta? Claro. Entonces la derecha está blindada con Noboa y Noboa lo sabe, por eso Noboa habla atrás de la Cámara de Gesell. Y en el progresismo, que deberíamos unirnos todos, yo soy fervientemente progresista y absolutamente antineoliberal, veo el problema objetivo, aquí no es un tema sentimental, veo el problema objetivo de que no hay ningún movimiento de la campaña de la señora Luisa González tendiente a quitarse la cruz de ser el grupo político que contrajo la corrupción y sembró el narcotráfico. Hacer abstracción del tema ya no es un negocio, entonces, hacerse el que no está ahí, hacerse el que viene de loquitos que acusan, pero nosotros no le paramos bola, no es una alternativa. Tienen que enfrentar el monstruo, agarrarlo por los cuernos, Ramiro, es lo que propone. Sin la menor duda, Fernando. Sin la menor duda. Si no, no van a ganar jamás una elección. Y el problema es que, te repito, o sea, ellos están llevando en este momento las banderas del progresismo y el progresismo está cargando con el descrédito que durante años de asesinato de la reputación de la Revolución Ciudadana trajo como consecuencia este escenario. Porque además, mi querido Fernando, hacen méritos. Por ejemplo, la semana anterior detienen en Quito al abogado de la vicepresidenta en un operativo que es crónica roja pura y simple. Sí. Crónica roja pura y simple. Tú le veías al expresidente Correa defendiéndole al abogado de la vicepresidenta de Noboa desde su cuenta de Twitter. Dime, ¿cuál es la lógica en eso? O sea, el correísmo defiende a Abad como que Abad fuera vicepresidente del correísmo. Y obviamente en el anticorreísmo dicen, ahí está, pues la señora Abad, si era presidenta un día, les beneficiaba a los correístas, qué bien que Noboa le haya hecho lo que le hizo. ¿Quién gana en eso? Gana Noboa siempre. Es lo que dices, ¿no? Si ya tienes invadida la embajada porque el presidente es bravo, preso a Glass porque es el más perverso del mundo y perseguido a Correa y villanizada su organización política, es el pan, techo y empleo de la derecha, querido Ramiro, no te va a reclamar más, están satisfechas sus demandas. ¿Para Exacto. Qué va a cambiar? ¿Para qué va a cambiar? O sea, es el general Franco de la España fascista. ¿Para qué le cambio? Franco estuvo ahí 30 años. Claro. Es que acá hay otro que es igual de general. Sí, pero ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Exacto, si él ya está. Él ya está subido en el potro. ¿Para qué le desmonto? Ese es el punto. Y decirte también que otro de los errores terribles de Correa desde el Twitter es comprar fakes. Ayer, por ejemplo, también estuvo llorando todo el día el expresidente Correa. Van a anunciar la captura de Fito en la mitad del debate. Oye, compadre, ¿pero de dónde sacas eso? O sea, había un loquito aquí que es candidato a asambleísta, que enloqueció mal, que es candidato de
de la derecha que soltó el bulo a mediodía. Pero, ok, que lo Quito, candidato asambleísta en Quito, lo diga es una cosa, pero que el expresidente Correa se suba enseguida en el potro de Fito. ¿Qué implica, Fernando? Que no vuelves a salir más del tema de la crónica roja. O sea, el debate sigue siendo la delincuencia, Fito, el correísmo. Noboa no dijo nada de Fito en el debate, no le mencionó. Y entonces, Y nadie se lo mencionó a él. Ni tampoco. Nadie se lo mencionó a él, como tampoco le mencionaron el tema del asesinato del bebé de 5 meses. Como tampoco le mencionaron el asesinato de los alcaldes. De 4 alcaldes. 4 alcaldes. Como tampoco le mencionaron con fuerza. Leonidas Diza lo hizo, pero te repito, fuera de contexto. O sea, Leonidas Diza es el tipo que en la mitad de la fiesta pide una cumbia cuando están tocando rock. Y luego, cuando nos pasamos... Es el tío borracho que pide... Es el tío borracho que te pide paso doble. Exacto, cuando ya estamos en las cumbias pide rock y cuando estamos en el rock pide cumbias. Eso le pasó a Leonidas Diza. La gente está dándole hasta abajo y el mago y un paso doble, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, Isa en algún punto mencionó el tema de, por ejemplo, vamos a poner las cárceles en las bananeras, cuando en el fondo lo que se estaba discutiendo es por qué tiene que hacer una cárcel en la Amazonía. Sí, pero la discusión estaba en otro lado, había otra música, la gente estaba bailando otra cosa. Ese es el punto. O sea, si me preguntas a mí, frío, el debate fue una porquería, tengo una desazón terrible, pero los dos grandes protagonistas que debían ser la señora González y Noboa salieron. Noboa con los mismos votos, no perdió uno, que es a lo que iba, y la señora González con los mismos votos no ganó uno. Dos preguntas, Ramiro, para ya ir cerrando. Primero, me mencionabas esto, ¿no? Del expresidente mencionando permanentemente en Twitter o tratando de colocar en agenda que podría darse esta cuestión de decir que agarraron a Fito en mitad del debate y etcétera. Y no nos hacía mucha lógica en razón de una estrategia. Y aquí viene la pregunta. ¿Hay estrategia? ¿No hay estrategia? ¿Hay una estrategia equivocada? ¿O solamente la estrategia no puede contener estos ímpetus, que también es una posibilidad? Mira, yo creo que la Revolución Ciudadana no tiene estrategia porque no tiene tiempo a reaccionar de la golpiza que le están dando desde el punto de vista judicial. Y además se compra pleitos judiciales que no tienen sentido. Y la única estrategia que yo te digo, aún a riesgo de ser cansón, la única estrategia que yo buscaría en mi equipo de campaña es esta, es decir, a ver, vean, quíteme en la cruz, porque después me defiendo solo, después me defiendo con las hidroeléctricas, me defiendo con las carreteras, me defiendo con los puentes, me defiendo con las escuelas del milenio, me defiendo con la política internacional inclusiva a nivel latinoamericano. Yo me defiendo solo, pero bájame de la cruz, pues. Eso es lo que no pueden hacer. Y el resto de los políticos ecuatorianos están con clavos y martillos, metiéndole clavo y martillo a la candidata a la Revolución Ciudadana para seguirle atando a la cruz del narcotráfico y la corrupción. Eso es básicamente el tema, un poco visualizando la cosa. Pero los que estamos viendo la crucifixión, que somos el resto de los ecuatorianos, estamos jodidos, porque que yo conozco hay uno solo que resucitó de la crucifixión. No hay más. Ahora, hubo también un gran perdedor, hubo alguien que tú digas, ¿sabes qué? Este fue el Bolívar Armijo 2025. Tidería es un tipo impresentable. Tidería es la evidencia más clara de que la política ecuatoriana y el sistema de partidos políticos está absolutamente corrompido, de que debe ser modificado. Saquicela, un tipo reactivo, corrosivo, urticante.
Cueva, un tipo penoso, poco le faltaba llevar el póster de Cristina Reyes al podium. La señora está Andrea González hablándole a un fantasma, a un espectro, cargada de odio. El policía Arauz, te digo, disfrazado de mesero de chifa. La señora, el candidato de Suma, nadie sabía ni cómo se llamaba el señor Gómez. Después ya nos enteramos que era Gómez porque alguien le dijo, perdón, ¿cómo se llama? Escala en una foto de un congreso de 1980. Sí, sí. Tenía una expresión pura. Lo de Escala, de verdad, me hizo recordar esas fotos en blanco y negro de movilizaciones populares en el 82. Que realmente no estaba, digamos, no estaba en el mismo contexto, ¿no? Ahora, yo también me río, Ramiro, y ya para despedirnos de las curiosas casualidades que nos ha dejado este debate, ¿no? La propia división de los grupos, ya me parece una curiosa casualidad. El hecho de que, digamos, les toque contrastarse entre ellos a Daniel Noboa con Jorge Escala, justamente, que son como representaciones de los dos extremos del mismo cuadro. Yo no quiero sembrar una duda, había un notario ahí, Ramiro, pero si fuera así, el azar también le jugó a favor a Daniel Noboa. Sí, pero el formato tontón, ¿no? O sea, dime por qué tiene que un candidato preguntarle a otro si para eso tengo Sí, los sí, sí. moderadores. De acuerdo. O Sí. sea, es como que en esta entrevista que me estás haciendo tú, Fernando, trajeras a un tercero, le abres la cámara y le dices, oye, pregúntale al Aguilar cualquier cosa, ¿no? Para eso está Fernando Ampuero y yo estoy para responder. Entonces, ¿para qué este cruce de preguntas medio tontón? Con los colores, además, ¿no? Además, déjame decirte algo. ¿Cuál debe ser el rol del moderador en un debate? Porque si no pongo inteligencia artificial, pues. O sea, si no programo un computador que haga la pregunta, programo el tiempo de los micrófonos y se acabó la historia. Entonces, el rol del moderador en general, no solamente el de ayer, sino en general, tiene que ser distinto porque el formato del debate tiene que ser distinto. Correcto, correcto. Y mientras no exista la real intención de ver un debate de ideas, yo creo que ese formato no se va a transformar. Sin duda, porque además hay mucha gente. O sea, un debate con 2 bloques de 8 gatos es demasiado. O sea, es como un partido de fútbol que te dure 270 minutos, Claro, jugando 0-0 además. claro. Y mete gol, gana, y nunca mete gol. Hay mucha gente, hay que cambiar. Yo creo que otra de las grandes lecciones del debate de ayer, quizá por lo evidente, es que hay que reformar el sistema electoral ecuatoriano. No puede ser posible, Fernando, que estas credenciales electorales, estos grupitos que son franquicias electorales tipo Suma, tipo Construye, tipo los propios socialcristianos, Creo, la Izquierda Democrática, el Partido Sociedad Patriótica, sigan existiendo y poniendo candidatos y perturbando la democracia ecuatoriana. Porque si tú tienes un debate de 4, confrontas ideas por necesidad, pues, o sea, ya has dicho el chiste, ya has dicho la ironía, ya has metido el dardo y te quedan 50 minutos para hablar del fondo. Pero si tienes 16 gatos ahí que están haciendo su payasada, ya no queda tiempo para el fondo. Sí. No hubo nadie que cante, no hubo nadie que le mande saludos a la esposa y sin embargo sigue dejándonos la misma sensación que los debates anteriores de poca cosa. Absolutamente. Lo que nos faltó es un pastor. Sí, claro. Nos faltó un pastor, que además lo eché de menos. No. Pero creo que el propio Tidería abrió su debate con primero un saludo a Dios, alguna vaina de esas. Entonces, un cuasi pastor sí hubo. Y Noboa también abrió el debate un poco diciendo, cuidadito, no vayan a votar por mí, cuidadito. Sí, no me gustó, Novoa me pareció un tipo tenebroso, Fernando, ya dejando, o sea, con todo el análisis fuera, Sí. Con todo el análisis fuera, a mí Novoa me da miedo. Pero por supuesto que sí, a mí también.
A mí también. Y hago este ejercicio a diario, querido Ramiro, por primera vez en 20 y pico de años haciéndolo, con miedo. Sí, sí. De verdad te lo digo. Te lo digo siendo infidente contigo y con mi audiencia. Sí, sí, yo te lo digo también. O sea, a mí me dio escalofríos cómo le hacen una pregunta a un tipo sobre los 4 niños muertos y el tipo, sin que se le mueva un músculo de la cara, dice, ahí no hay pregunta. Ahí Oye, no hay pregunta. Y luego se vira a atacar a quien le hace la pregunta, pero tú fuiste el gobernador en la época más violenta. Ya yo voy a conseguir quiénes fueron los culpables, pero a ti es que hay que señalarte. O sea, es de una abstracción de la realidad y de lo doloroso de la situación que a mí me espeló. Oye, no sé si tuviste una película que se llama Longless, la última que hizo, se me acaba de ir ahorita mismo el nombre, pero Longless es una película fantástica de terror. No la he visto. Y mírala, y es un poco lo que yo sentí viéndole a Novoa cuando estaba viendo la película de Longless. Les dejo a ustedes el tema. Que alguien nos da, que producción nos googlee, porque nos puede dejar esto así. Se me acaba de ir el nombre ahorita del actor de Longless, pero hizo Oliva en Las Vegas, se me fue. Por estar pensando en el tenebroso del presidente, se me fue el nombre. Longless se llama. Sí, Longless, la película. Es Nicolas Cage. Nicolas Cage, exactamente. Gracias, Enrique Avilés. La última película vean esa película, véanla, ya. Es la sensación que yo tuve al verle a Novoa responder esa pregunta. Créanme que a mí Novoa me da miedo, porque es altamente peligroso darle todo el poder. O sea, Novoa sin poder no me da miedo. Novoa con poder y con las Fuerzas Armadas me da escalofríos. Novoa naturalmente tiene poder. El asunto es que si es que es ejercido dentro de su rango de incidencia privado, pues no hace tanto daño que le cumplan los zapateos y los caprichos. Cuando quiere utilizar la institucionalidad para ello, ya la cosa cambia de color. Sin duda, o sea, todo millonario tiene poder, pero el sistema jurídico está para hacer un contrapeso, pero si te adueñas del sistema jurídico, además tienes toda la plata del mundo y tienes a los militares y tienes a la embajada americana y tienes a los grandes medios corporativos, ¿quién te pone el límite? Dios, el diablo, ¿quién te pone el límite? Correcto. Amigo querido, te he robado más de una hora o casi una hora. Te mando un gigante abrazo. Te mando un abrazo, Fernando. Como siempre, es un placer conversar contigo. Un abrazo a toda la audiencia de este estupendo programa, a todo el equipo de producción. Buen provecho. Gracias y buen provecho para ti también. Un abrazo, querido Ramiro Aguilar Torres, ex asambleísta, ex candidato también, vicepresidencial y sobre todo una persona con una profundidad de análisis que nos invita a observar situaciones que a veces nosotros dejamos pasar. Claro, en la emoción de ver el debate,